todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento que se llama El día que nació la noche. La selva, como siempre, emitía los sonidos y el olor que la caracteriza. Los ríos, como siempre, corrían caudalosos camino al Amazonas. Los hermanos Kuwaiwa, como siempre, trabajaban en sus labores. El sol, como siempre, desde el principio de los tiempos alumbraba y calentaba inclemente a la tierra. Pero algo andaba mal, y era precisamente eso, que como siempre era de día. El Vaupés es una región de la Amazonía. Tiene extensas y tupidas selvas bañadas por grandes y caudalosos ríos que corren cargados de carbón, rocas, piedras y toda clase de minerales que le dan a sus aguas un intenso y espeso color negro. Allí vivían los Kuwaiwa, una tribu indígena que tenía como misión hacer de la tierra un lugar bueno para vivir. Esto fue lo que ocurrió ese día. Algunos hombres Kuwaiwa estaban sembrando semillas de coca, de tabaco y de maíz. Otros estaban haciendo las canoas, los remos y los canastos, mientras otros cazaban o pescaban. Las mujeres estaban sembrando yuca, plátano, ñame y ají. El sol estaba quieto en un solo punto. Los Kuwaiwa siempre lo veían ahí sobre sus cabezas, inalcanzable y eterno en medio del cielo, alumbrando con toda su fuerza todo el tiempo. Por eso los hermanos Kuwaiwa se desesperaron y pararon sus labores para hablar sobre el problema. Como siempre era de día, los Kuwaiwa todo el tiempo trabajaban y comían sin descansar, y definitivamente las cosas no podían seguir así. Por eso el jefe central del grupo decidió reunir a sus hermanos para hablar de la situación. Todos se fueron agrupando en el centro de la Maloca, que es el lugar de vivienda de la familia Kuwaiwa. En el sitio estaban todos los hermanos Kuwaiwa, incluyendo el menor de todos, Odogurú, el murciélago dueño del día, quien se veía muy afanado por pasar entre la gente para participar de la reunión. Los Kuwaiwa, desde que nacen, tienen una misión: hacer de la tierra un buen lugar para vivir. Y esto no se estaba cumpliendo. Todos se veían muy desesperados. Sabían que si seguían así se les acabaría la comida y sus energías y todo terminaría muy mal. Hasta el momento nadie daba ninguna solución al problema. Lo único que se oían eran quejas y quejas. Odogurú tenía una idea para detener el día eterno, pero los Kuwaiwa ni se imaginaban que su hermano menor tuviera la solución a sus problemas. El pequeño, en medio de sus altos y grandes hermanos, trataba de sobresalir porque quería decir algo, pero nadie lo escuchaba. Cada vez que intentaba hablar, alguien lo interrumpía o no le ponían atención. Esto no es vida, se quejaba una de las hermanas Kuwaiwa. Sí, todo el tiempo trabajamos, todo el tiempo comemos, decían varios en coro. Dentro de poco no habrá comida, se seguían quejando sin percatarse de que Odogurú quería decir algo. Todos estaban cansados de ver que no hallaban ninguna solución. Por eso, de un momento a otro, callaron. Odogurú aprovechó el silencio para hablar mientras todos lo miraban con asombro. Yo creo que se puede hacer algo, dijo el dueño del día. Entonces todos murmuraron. Dudaban de que aquel pequeño murciélago dueño del día pudiera sacarlos del problema. Pero Odogurú, convencido de que tenía la solución, continuó hablando. Lo que necesitamos es una nube muy grande que pueda tapar el cielo, dijo Odogurú, que sabía dónde podía haber una, y agregó. Existe un río, el gran río Lago. Es allí donde debemos ir. Los Kuwaiwa tienen la creencia de que todo proviene del agua. Incluso creen que ellos, antes de ser humanos, fueron habitantes acuáticos. Por esto era precisamente ahí, en el agua, donde Odogurú decía que hallarían la solución. Asombraba ver cómo todos los hermanos Kuwaiwa estaban atentos a la voz del pequeño y sus miradas habían pasado de la incredulidad a la confianza.
En el gran río lago, donde las nubes toman agua para hacer las lluvias, hay una loma llamada la Loma de la Noche, dijo Odoguro. Los Kuwaiwa, que escuchaban atentos, se miraron unos a otros sin entender y nadie sabía ni sospechaba qué podía ser la noche. El pequeño les explicaba que en esa misteriosa loma encontrarían al dueño de la noche, el que tiene el poder de la oscuridad. Si los Kuwaiwa no entendían lo que quería decir noche, mucho menos oscuridad. Pero las palabras de Odoguro eran la única esperanza de detener el día eterno, el trabajo eterno y las comilonas eternas. Así, los hermanos Kuwaiwa decidieron emprender la marcha siguiendo las recomendaciones de Odoguro. Caminaron bajo el inclemente sol que, como siempre, los acompañó durante toda la jornada. Fue un largo trayecto. Tuvieron que recorrer mucha tierra y cruzar muchos ríos hasta llegar a la Loma de la Noche en el gran río lago. En esa alta y majestuosa loma, llena de grandes y tupidos árboles, encontraron a Cenizo, el dueño de la noche. Era un anciano que con mucha lentitud y misterio les dijo que él les podía dar la noche, pero si seguían sus instrucciones al pie de la letra. En ese momento, todos los Kuwaiwa muy atentos miraban al anciano. Cenizo sacó una pequeña olla y se le entregó al hermano mayor de los Kuwaiwa. Aquí en esta pequeña olla están las cenizas de la noche, dijo el anciano. Los Kuwaiwa se miraron nuevamente sin comprender hasta que uno de ellos se atrevió a preguntar qué cosa es la noche. Cenizo, con la paciencia que dan los años, los tranquilizó diciéndoles que lo único que por ahora debían saber era que cuando quisieran que la noche se marchara, tendrían que aprender a romper su hechizo y que la única manera de hacerlo era despertando el amanecer. Por supuesto, ninguno de los Kuwaiwa sabía qué era el amanecer. Nunca habían visto uno. El anciano, viendo la incertidumbre de sus visitantes, les siguió explicando cómo romper el hechizo de la noche. Y para despertar el amanecer deben aprender los sonidos de la mañana, el canto de los pájaros, el aletear de las mariposas, dijo el dueño de la noche. Así, antes de marcharse con las cenizas de la noche dentro de una pequeña olla de barro, los Kuwaiwa ensayaron por un largo tiempo los sonidos propios del amanecer. No era fácil para ninguno porque si no habían visto el amanecer, mucho menos lo habían escuchado. Después de muchos intentos, los Kuwaiwa, guiados por uno de los hermanos mayores, se devolvieron a sus tierras. Dejaban atrás la tupida loma de la noche y el gran río lago que la rodeaba. Recorrieron nuevamente los largos trayectos de selva que, como siempre, cubren sus tierras, comiendo casabe, tomando chicha, que como siempre acompaña sus largas jornadas, y soportaron el infatigable sol que como siempre estaba en el mismo punto sobre sus cabezas. Cuando iban en la mitad del camino, dos de los hermanos mayores se quedaron mirando la ollita negra que les había dado Cenizo y que con mucho cuidado habían transportado. Uno de ellos empezó a dudar de que una cosa tan grande como dicen que es la noche cupiera en una olla tan pequeña. Los Kuwaiwa se detuvieron. La duda los invadió a todos y decidieron echarle una mirada a la olla para ver qué era lo que tenía dentro. Una mujer Kuwaiwa abrió la olla y miró en su interior. Sorprendida, vio que no había nada. Todo era negro. Todos estaban a la expectativa de lo que su hermana Kuwaiwa les fuera a decir. Pero justo en ese momento algo muy extraño empezó a suceder. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Ese oscuro color de la olla empezó a invadir el paisaje. El sol desapareció. En cuestión de un suspiro, la noche se extendió en el mundo. Las cenizas de la oscuridad volaron a lo largo de todo el territorio conocido por los Kuwaiwa. Todos quedaron sorprendidos al ver el hechizo de la noche, embrujados con lo que estaba sucediendo. Era increíble observar que arriba, donde antes había un iluminado e incandescente cielo,
Ahora había una extendida oscuridad con millones de luces pequeñitas que titilaban mágicamente. Además, donde antes estaba el inclemente sol, ahora había una gran bola blanca que iluminaba en algo la oscuridad que invadía la región. Era la mágica y romántica luna. Junto a la oscuridad llegaron también el frío, los animales y sonidos nocturnos, y esto era motivo de felicidad para los Kuwaiwa. Todos a su manera iban descubriendo muchas cosas nuevas que traía consigo la noche. Unos se sentaron a beber chicha y a fumar sus tabacos, otros empezaron a suspirar profundamente ante la belleza de la noche, y otros, mucho más románticos, aprovecharon la magia de la oscuridad para regalarse besos blancos como la luna y millones de besitos pequeños y brillantes como las estrellas. Luego, después de un tiempo, los Kuwaiwa empezaron a sentir los párpados pesados y una deliciosa flojera en todo el cuerpo. Unos tras otro experimentaron el placer de dormir. Bajo la luna y las estrellas, los hermanos Kuwaiwa durmieron plácidamente. Descansaron como nunca en su vida lo habían hecho. Tanto que no se sabe cuánto tiempo pasó hasta que el primer Kuwaiwa se despertó y empezó a levantar a todos. El único que faltaba era el pequeño Odoburú, a quien empezaron a buscar desesperadamente. Lo encontraron sentado en una verde colina. Odoburú estaba preocupado intentando recordar el conjuro para ocultar la noche y dar paso al nuevo día. Él sabía que así como el día eterno les había traído problemas, la noche también lo haría. Y así fue como la oscuridad seguía reinando. Los Kuwaiwa estaban cansados de descansar. Ya no querían dormir más y estaban aguantando mucha hambre porque no podían realizar sus labores de siembra y de recolección. Además, como el sol ya no estaba para calentar la tierra, un tremendo frío invadió todo. Nuevamente estaban en problemas. Siempre era de noche. Los Kuwaiwa se volvieron a reunir para hallar soluciones, pero nadie lograba acordarse del conjuro para atraer el amanecer. Así, todos en coro empezaron a suplicar: ¡que vuelva el sol! ¡Que vuelva, por favor! ¡Que vuelva el sol! ¡Que vuelva, por favor! Y así hasta que uno de los hermanos les pidió silencio. ¡Silencio, silencio! Tenemos que hacer algo para que esta noche no sea eterna. Alguien debe volver a la loma de la noche y aprender cómo se conjura la oscuridad. Odoburú, que estaba atento a las indicaciones de su hermano mayor, nuevamente fue quien se ofreció para solucionar el problema. Él estaba dispuesto a ir a la loma de la noche. Esta vez ninguno de sus hermanos se opuso ni dudó de su palabra. Odoburú estaba mostrando que los hermanos pequeños también pueden ser útiles y ayudar a sus hermanos mayores. Odoburú era el más rápido de los Kuwaiwa. Podía volar a grandes velocidades y además tenía la capacidad de aprender rápido. Definitivamente, él era el más indicado para regresar donde Cenizo, el dueño de la noche. Así el pequeño alzó vuelo en dirección al gran río Lago, mientras sus hermanos Kuwaiwa seguían bajo la luz de la luna y el frío de la noche. Odoburú llegó rápidamente a la loma mientras veía abajo, muy lejano, el caudal del gran río Lago. El anciano dueño de la noche lo volvió a recibir y le recordó que para traer el día debía entonar el canto de los pájaros y los sonidos del amanecer. Así estuvieron ensayando los cánticos que Odoburú aprendió rápidamente. Cenizo creía que Odoburú entonaba perfectamente los sonidos y solo hacía falta una importante recomendación antes de ir a enseñarle a todos sus hermanos Kuwaiwa el conjuro. «Todo está correcto», dijo el dueño de la noche. «Solo falta que inviten al amanecer con suavidad, que interpreten los cantos con amor, para que la noche no se sienta echada y sepa que puede volver». Si los Kuwaiwa seguían estas recomendaciones, sus problemas estarían solucionados, porque la noche ya no sería eterna y el día tampoco. Habría un tiempo para el sol, su luz y su calor,
y otro tiempo para la luna, su oscuridad y su magia. Así sería para siempre. Odogurú regresó rápidamente donde sus hermanos y los invitó a la colina llena de verde vegetación. Allí sería donde entonarían los cánticos del amanecer. El pequeño murciélago le enseñó a sus hermanos el canto de las aves que acompañaban el amanecer. De esta forma los Kuaiwa trinaron, silbaron e incluso cacarearon, siguiendo muy bien las instrucciones de su hermano menor. Así todos formaban un hermoso coro que invitaba a la aparición de la mañana. Entonces sucedió. Los Kuaiwa vieron asombrados cómo la luz empezaba nuevamente a colorear el cielo. Detrás de la loma de la noche el sol se asomaba lentamente con sus poderosos rayos que se reflejaban brillantes en el gran río lago. Los animales del día se levantaron de su largo sueño. La gente sintió de nuevo el calorcito del sol sobre la piel, y los hermanos Kuaiwa se llenaron de ganas de trabajar y de comer. Todos estaban tan felices que decidieron empezar una gran fiesta de celebración. Los sonidos del amanecer fueron interpretados con tanto amor que la noche se había ido comprendiendo que debía volver para no quedarse. Pero no para quedarse. Así, desde el día que nació la noche, hubo oscuridad y luz, hubo noche y hubo día, hubo un tiempo para trabajar y comer y otro para descansar y enamorar. Fue así como los Kuaiwa, gracias a la ayuda de su hermano menor, estaban cumpliendo la misión de hacer de la tierra un lugar bueno para vivir. Por si las moscas, los más pequeños tienen cosas importantes que decir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.